Y una de las cuestiones quizás más interesantes que tiene la Internet, hoy como hablaba Enrique a la mañana, es el ámbito, la gran cantidad de información. Quizás Internet es la mayor base, de hecho debe ser la mayor base de datos distribuidos que existe, no están de alguna manera formalizados, ni tienen una jerarquía, ni siquiera hay una sintaxis para poder buscar datos en su conjunto. Quizás en alguna aplicación como Facebook haya alguna sintaxis particular para encontrar determinado dato y en alguna aplicación como Twitter también, pero en realidad si uno tiene que hablar de búsquedas de Internet, lo que habla es de análisis de información de fuentes abiertas de datos y de lo que es la inteligencia de fuentes abiertas de datos. Y más allá de ir directamente a una presentación, creo que lo mejor es empezar por San Google, como hablaba hoy Enrique. ¿Sí? Google fue el primer buscador que dejó de ser un simple indexador. La gran mayoría de los buscadores antes tenían poca inteligencia, entre comillas, para poder buscar información porque indexaban. Había una serie de páginas que estaban disponibles a través de ese buscador y esas páginas se encontraban solo por colocar una de las palabras claves a las cuales esa página hacía referencia. Por ejemplo, fútbol, las palabras claves serían pelota, árbitro, cancha, los clubes de fútbol y así sucesivamente. Pero no había una inteligencia detrás de eso. Google fue el primero que, detrás de su negocio, que es el de vender publicidad, empezó a tratar de hacer que esas búsquedas sean más inteligentes. Entonces, descargó todo el contenido en texto que existe y lo tiene directamente almacenado en sus servidores. Y a través de algunos algoritmos puntuales que están protegidos por secretos comerciales, es que maneja el PageRank, es decir, cómo las páginas se van a ubicar en base a la búsqueda que alguien haga y a los resultados que estén disponibles para esa búsqueda. Y acá donde apareció la primera forma de poder buscar. Google es una simple página con una caja de texto en el cual si yo pongo, por ejemplo, casa linda, me va a buscar, primero va a hacer algunas sugerencias que en realidad están hechas en base a los distintos tipos de búsquedas que la gente habitualmente realiza. Esto es totalmente dinámico que ustedes están viendo ahí. Pero cuando yo le doy casa linda, en realidad Google tiene un parámetro puntual donde busca casa, ¿sí? Y linda. Directamente. Si yo quiero que busque casa o linda, le tendré que decir casa o linda. Y le tengo que poner el parámetro booleano, que justamente se llama así, por eso es una operación puntual que el buscador entiende y debería haber dado una respuesta tradicional. ¿Sí? Hoy Google no está de muy buen humor. Lo que es interesante es entender la gran cantidad de información y uno de los primeros puntos que nos vamos a chocar cuando hagamos análisis de información de fuentes abiertas de datos es la gran cantidad de datos que vamos a obtener como resultado y el hecho de la diversidad de estos datos. Y perdernos en ese mar de datos creo que es el mayor problema o el mayor desafío que alguien que hace análisis de fuentes abiertas hoy por hoy tiene por delante. Si yo pongo la palabra, por ejemplo, fiscal, ¿sí? Google, si funciona, bueno, no sé cuál es el maldito problema, siempre tiene un uptime impecable. O sea, es que esta es la ley de Murphy. Si pongo la palabra, a ver, bueno, juez, vamos a ver, otra palabra puntual. Aparecen, no sé si se ve ahí, ¿sí? 55 millones de veces. ¿Sí? Hay mucha información. Si yo estuviese buscando esta palabra como fuente abierta, estaría realmente en serios problemas. Pero Google acepta algunos parámetros de búsqueda avanzada. Yo le puedo decir solo a Google que me busque la palabra en sitios gov.ar. Entonces va a circunscribir esa búsqueda a sitios gov.ar. Y puedo de alguna manera pasar esa información inicial por un tamiz para que los resultados bajen a 96.000 resultados. De 55 millones, yo hice una búsqueda mucho más acotada. Esto es solo un ejemplo para tratar de entender cómo uno puede, a través de diferentes parámetros, acotar la búsqueda. A eso le podemos sumar que podemos estar buscando en un parámetro particular de la página donde aparezca determinado dato. Google, ahí ustedes están viendo 3 resultados. Yo tengo por acá un puntero. Están viendo 3 resultados. Lo que es azul es el título, ¿sí? De la página. Lo que es verde es la URL. Y, por otro lado, vamos a ver si ahí funciona, lo que está en gris es lo que se conoce como resumen. Entonces yo podría acotar acá para que la palabra juez solo aparezca, ¿sí? en la URL. Entonces le digo in URL y acá directamente debería borrar la palabra juez de ahí y colocarla acá. Maldito. Créanme que aparece muchísimo menos. ¿Sí? A los efectos no voy a ponerme a pelear con Google porque no le voy a ganar la batalla. Entender esto, ¿no? Que con un parámetros avanzados de búsqueda que la propia herramienta tiene, y el propio buscador tiene, uno puede buscar algo más acotado. Por ejemplo, me voy a buscar a mí mismo para entender el tema de redes sociales. ¿Sí? Si uno pone Facebook, 2 puntos, y la palabra
el nombre y el apellido de la persona que está buscando. Como resultado, es probable que aparezca dentro de los resultados, si esa persona tiene Facebook, primero en ese perfil. Si se llama Juan Pérez, van a aparecer muchísimos más Juan Pérez. Habrá que ver cuál es ese parámetro. Pero Facebook también tiene algunos parámetros que no están documentados y que también se pueden realizar a través de, no sé, otras redes sociales como Twitter, ¿sí? Como LinkedIn, como distintos tipos de redes para poder acceder a encontrar cuáles son esas redes o resultados que están asociados a este tipo de cuestiones. Algo que también tiene que ver con el análisis de fuentes abiertas de datos es la búsqueda inversa. En muchos casos, en muchas ocasiones, las investigaciones arrancan porque hay una amenaza o un hostigamiento o se recibió determinado reporte de un determinado correo electrónico. Tenemos un número de celular, un correo electrónico y no mucho más. Ni siquiera sabemos si hay un nombre o una persona asociado a ese correo electrónico. Por ejemplo, en el caso de lo que sería Facebook, ¿sí? Lo que se llaman búsquedas reversas muchas veces tienen que ver con empezar por atrás. Por el lado, por ejemplo, donde uno dice, olvidé mi clave. Si yo voy a Facebook y pongo, olvidé mi clave, y tengo un correo electrónico, por ejemplo, como input de la investigación, podría poner un correo electrónico puntual para ver si ese correo electrónico, por ejemplo, tiene asociado un perfil de Facebook. Si ese correo tiene asociado un perfil de Facebook, ya automáticamente tienen una foto, un nombre y un apellido asociado a ese correo. Supongamos que no es el caso y lo que tenemos no es un correo electrónico, sino es un teléfono. Entonces podríamos poner 5411 5369 8493 8493 y exactamente sucedería lo mismo. Si ese teléfono o ese correo están asociados a un perfil, ya automáticamente obtendría determinado nivel de datos. Es decir, como decía Enrique hoy, cada vez que nosotros interactuamos de alguna forma directa o indirecta con Internet, es decir, indirectamente hablando, no estamos creando un perfil, ni tenemos una Instagram, ni mucho menos, sino que solamente hacemos búsquedas, dejamos huellas en línea. Y el análisis de fuentes abiertas de datos se aprovecha de esas huellas en línea en particular. En el caso de otras huellas en línea quizás un poco más representativas, podemos hablar de Twitter, otra red social. Por ejemplo, esta página se llama Sleeping Time. Yo tengo una cuenta de Twitter, de hecho la encontramos a través de fuentes abiertas de datos recién porque aparecía, y aparecía mi nickname, que es Simubooks, así que ya tenemos un nombre, un apellido, un teléfono y un correo electrónico, además de las fotos que vimos recién. Si ustedes quieren saber en qué horario yo no uso habitualmente la red, podrían ver en qué horario duermo poniendo mi nickname en esta página, y esta página lo que va a hacer es un análisis de mis tweets para poder verificar en qué horario no tuiteo habitualmente, sacando un promedio y claramente dice que desde la 1 a las 7 de la mañana yo no tuiteo. Y claramente es la hora en la que me acuesto y más o menos la hora en la que me levanto. O sea que fíjense cuánto se puede aprender de una persona, obviamente utilizando fuentes abiertas de datos. No estaremos violando la garantía absolutamente de ninguna persona en estos casos porque no estamos violentando una clave ni accediendo a una base de datos que es de ámbito privado. La gente es la que alimenta esto con las huellas que deja en línea. Hay cosas sutiles como estas, hay cosas extremas como esta cuenta de Twitter que se encarga de recolectar todas las personas que por alguna razón se sacan fotos con su tarjeta de crédito o le sacan fotos a su tarjeta de crédito y la suben a Twitter. Esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, por ejemplo. Si no me basta esta, hay otra cuenta que también hace exactamente lo mismo y de acá puedo sacar, por ejemplo, datos para hacer una compra en línea sin ningún tipo de inconvenientes. Por alguna razón loca la gente desconoce, ¿sí? No es consciente de que esta sería información sensible y que alguien podría realizar una compra en línea porque no muchos comercios piden claramente el código de seguridad. En algunos casos se pide, en otros no. Igual ya es información suficiente como para poder quizás llamar a la tarjeta de crédito y hacer un ataque de ingeniería social. ¿Qué más podemos tener? Hay aplicaciones puntuales. Por ejemplo, yo tengo por acá una aplicación que se llama Creepy. Es un pequeño script gratuito. Y lo que yo hice ahí es tomar una cuenta de Twitter que me interesaba, que también, porque el usuario tiene la geolocalización de sus tweets, me permite ver dónde tuitea ese usuario. En base a esto, tomar algunas determinaciones. Ustedes están viendo un mapa donde hay algunas zonas de calor, obviamente rojas, y algunas zonas más tibias o frías. Este usuario viaja, evidentemente, y claramente podemos ver los países por los que viaja. Claramente podemos ver que tiene mayor presencia en Chile, y si hacemos más centro, viviría en la zona de Santiago o trabajaría en la zona de Santiago. Si hacemos más centro en la zona de Santiago, vemos que hay más tweets en este sector,
donde, por ejemplo, podríamos ir directamente a este sector y ver que el conjunto de tweets se concentra donde mayor tuitea acá. Y podríamos analizar cada uno de los tweets de lo que dijo ahí para saber si ahí vive o trabaja. Evidentemente está viendo un partido de fútbol, quizás viva ahí. Entonces hay muchísima información directa en Internet que uno puede sacar de los datos de geolocalización que los propios usuarios muchas veces entregan. Sin más, y hoy lo hablaban por acá, el tema de los metadatos de las fotografías. Acá tengo una fotografía puntualmente que no dice demasiado, pero cuando uno analiza los metadatos, que son datos que describen los datos, en el caso de la fotografía se llaman EXIF, es un estándar japonés que se creó y se desarrolló para que exista algún tipo de parámetro puntual o variables puntuales que se coloquen en una fotografía. Entonces, si analizamos los datos de esa fotografía, hoy Gabriel hablaba de que, por ejemplo, la base de datos X se puede detectar que fotografías se tomaron con una determinada cámara, lo puede sacar de los metadatos. Por ejemplo, esa cámara fue tomada con un Apple iPhone, ¿sí? La versión de software que se usó para editar fue QuickTime 7.6, ahí está la fecha de la última modificación y el sistema operativo puntual. Después tenemos la miniatura, que en este caso coincide exactamente con la fotografía, pero no necesariamente esto siempre es así. A veces hay fotografías que están editadas, ¿sí? Porque están borroneadas adrede, ¿sí? Pero la miniatura de la fotografía todavía se conserva en características originales, por lo tanto podríamos ver un rostro o podríamos ver otra persona. Si yo recorto la foto de quien está al lado mío y subo solamente la parte que corresponde con mi cara, automáticamente podría ver en la miniatura quizás este tipo de información. Y como esta fotografía fue tomada con un equipo que tiene características de GPS, fíjense que ahí debajo, ¿sí? Vamos a hacer más acá, está la latitud y la longitud de donde se sacó la fotografía. Y esta propia herramienta tiene un link acá para llamar a un Google Earth, por ejemplo, y que automáticamente pueda llevarnos hacia donde se tomó esa fotografía, por lo menos según la información que consta en los metadatos. Entonces, de esta manera, de esa fotografía de un simple bosque, ya podemos saber mucho más de lo que realmente sabíamos, dónde fue tomada, con qué cámara, con qué modelo, cuándo fue certificada, el sistema operativo y demás. Fíjense que hace un ratito no sabían demasiado de mí, ya saben mi Twitter, que era duermo, a dónde me fui de vacaciones, ¿sí? De dónde está mi amigo en Chile, dónde vive mi amigo en Chile, al cual ya le dije que saque la geolocalización, y así sucesivamente otro conjunto de cuestiones que uno podría ir haciendo. Caso puntual, por ejemplo, las búsquedas reversas de imágenes. Esa es otra de las cuestiones que están asociadas a las imágenes. Por ejemplo, vamos a cerrar esto y vamos a ir de vuelta a Google, pero que se porte un poco mejor de lo que se viene portando. Vamos a ir a la parte de imágenes de Google, ¿sí? Vamos a la página central. Bueno, está bien. Hoy Google no está muy amistoso. Y vamos a ir a la página de imágenes. Y en la página de imágenes le vamos a decir que queremos buscar una imagen y que vamos a cargarle una imagen. Vamos a cargarle esta imagen, ¿sí? Una imagen que ya saqué de internet, donde está un actor, y la voy a colocar acá. Lo que va a hacer Google particularmente es tratar de ver en qué otros sitios aparece esa imagen para tratar de decirme, que me van a tener que, voy a ir a otro lado, mirá, me cansé. Chao Google. Vale. Ahí está. Este es otro motor de búsquedas inversas de imágenes, al cual vamos a hacerle exactamente lo mismo. Le subimos la imagen de Will Smith y lo que va a tratar de hacer es buscar en su motor reverso en qué otros sitios web aparece esa imagen. Entonces esto nos ayudaría a ver si esa imagen, por ejemplo, conforma parte de una serie o fue utilizada en algún lado con anterioridad. ¿Sí? Acá hay un montón de links donde esa imagen aparece y fíjense si ustedes la ven que tiene distintos tamaños, distintas configuraciones, a veces se ve más, a veces se ve menos de la foto. ¿Sí? Nosotros usamos esto, por ejemplo, en una causa de grooming, donde nos habían pedido, entre otras de las medidas, que identifiquemos si la menor no existía realmente, si esa menor en realidad no era un adulto que se estaba haciendo pasar por una menor, sino que era la propia menor que estaba enviándole fotografías a otros menores, y encontramos, en base a estos mecanismos, la misma fotografía en un sitio web de Europa del Este que tenía, obviamente, toda la serie completa de esa menor y sus fotografías sugerentes, en algunos casos hasta el final de la serie explícitas. Así que son herramientas que uno puede tener, que como pueden ver son accedidas en línea. El hecho de que Google funcione más o menos puede deberse a otro tipo de error, pero en realidad no es tan relevante.
Y este tipo de herramientas artesanales también está acompañada por otro tipo de herramientas que son algo más formales. Una de las quizás más interesantes, por lo menos que a mí me gustan más, tiene que ver con una que se llama Maltego. Maltego es una herramienta que tiene su versión paga, pero tiene su versión comunitaria, gratuita. Es esta que está acá. Todo esto que yo hice en un volumen muy importante, ¿sí?, haciéndolo más pausadamente, puede llevar muchísimo tiempo. ¿Sí? Muchísimo tiempo si estamos investigando más de una persona. A veces la información no fluye con tanta naturalidad como uno espera. Esta herramienta lo que hace es consolidar todas las estrategias, o las tácticas, mejor dicho, de análisis de fuentes abiertas de datos, permitiendo a mí armar un mapa de la investigación. Entonces, por ejemplo, hace un ratito nosotros vimos que teníamos una persona, ¿sí? Entonces podríamos tomar de acá, ¿sí?, en el campo persona. ¿Se ve muy lejos de ahí? Si no, ahora le hago un zoom. En este caso vamos a agarrar una persona y a esa persona, que ahí dice que es John Doe, ¿sí?, vamos a ponerle Ezequiel Salis. ¿Sí? Para que se entienda básicamente cuál es el mapa. De este Ezequiel Salis nosotros obtuvimos que tiene un alias, que ese alias es Simuvax. Así que lo vamos a atar acá, ¿sí?, lo vamos a relacionar y vamos a poner en el alias mi alias, Simuvax. Y con ese alias vamos a tratar de ver en qué otras redes sociales, ya esta herramienta va a hacer el trabajo por nosotros, pero usando fuentes abiertas, ese usuario tiene algún tipo de presencia. Entonces vamos a correr un pequeño script que tiene, que lo que hace es chequear, como dice ahí, tu social account using Namecheck. Namecheck es una página web que yo la podría acceder manualmente y poner Simuvax para ver en qué otras redes sociales ese usuario ya está tomado. Entonces de esa forma descubrir si Simuvax, además, si es un nickname que es poco común, como este caso, está en otras redes sociales. Y voy a correr este transform y van a ver que la herramienta, si todo funciona, va a darme la información de las otras redes en las que ese usuario podría llegar a tener algún tipo de presencia. Fíjense que rápidamente me dice que tiene Twitter, Instagram, Flipboard, Spotify, Foursquare y Reddit. Entonces yo puedo entrar ahora a relacionar por cada uno de estos un montón de otras cuestiones y sumarle, por ejemplo, una dirección de correo, una imagen, un Twitter ID, y así sucesivamente empezar a armar un mapa de mi investigación. En otros casos puntuales, para buscar otro ejemplo que no tenga que ver con redes sociales, yo acá tengo un listado, ¿sí? Este es un listado de sitios web de escorts, ¿sí? Entonces rápidamente alguien me podría decir, determinar si estos sitios web tienen algo en común. Entonces yo voy a copiar copiar este texto que está acá, y lo voy a venir a pegar directamente en este lienzo. Lo pego y ya automáticamente detecta que es un sitio web, por eso le pone el icono que le tiene que poner, y le puedo decir, decime en qué dirección IP están estos sitios. Por ejemplo, para ver si alguno de estos dominios pertenece a la misma dirección IP. Y ya hace el cruce automático de esto. Yo me voy a alejar en el mapa para que se vea. No hace falta que se vea el detalle, pero fíjense que ahí hay coincidencias, claramente. Bueno, eso ya es un tema que queda post-evento. Y acá tienen un par más de iconos, digamos, sobre los que puede trazar. Por ejemplo, si uno tiene la capacidad de poder obtener las IPs, también podríamos decirle rápidamente, ¿sí?, por ejemplo, el país en el que están. Entonces vamos a marcar todas estas IPs y vamos a tratar de que nos diga en qué país están estas IPs. Voy a correr el último script que busca el país en el que están, y esto va a empezar a trazar cuáles están en un mismo país y cuáles no. Entonces, no tardé demasiado, esto lo estoy haciendo en tiempo real, la herramienta lo está haciendo por mí. Hacerlo manualmente, tenía que hacer un juicio a cada una de esas direcciones, determinar la IP, determinar el hosting, determinar la locación de cada hosting. Entonces, fíjense que copié y pegué algo que tenía, lo tiré acá y ya sé qué tienen en común qué, cuáles están en Estados Unidos, cuáles están en Suiza, cuáles están en Argentina, cuáles están en la misma IP, por ende seguramente tengan el mismo administrador, y empezar a tomar algunas decisiones, o aportarles a ustedes en la diligencia o en el sumario información para que ustedes después tomen las decisiones y no tengan que hacer otros pedidos de pedidos. Por ejemplo, determinar cuáles están en tal país. O sea, ya tratar de llevar esta investigación de forma mucho más diligente. Me voy a mover un poco de lo práctico a lo teórico, solo para tratar de que
También hoy se habló muchísimo de lo que era la Deep Dark Web y algunas otras cuestiones, ¿sí? ¿Todo el mundo sabe lo que es la Deep Dark Web? No, me imaginé y tampoco tienen por qué saberlo. Exactamente. La serie esa lo han hablado. Pero bueno, nosotros tenemos un desafío. Cuando digo nosotros, es todos nosotros tenemos un desafío. La gran mayoría de los equipos que están conectados a Internet están identificados por una dirección IP, ¿sí? Las direcciones IP se asignan de manera estática o dinámica. Y, como bien decía, los proveedores de servicios de Internet, representados en este caso por el doctor de Cablevisión, ellos tienen la capacidad de poder decirnos quién tenía asignada en un momento de tiempo determinada una dirección IP. Más que nada, qué titular de conexión tenía asignada, no quién estaba detrás de la computadora, y eso claramente lo repitieron varias veces. Y en Internet siempre se da esa sensación de anonimato. El anonimato, en la década de los 80, cuando de alguna manera todo esto comenzaba a tener mayor sentido, y ya había algunas actividades delictivas en aquel momento, travesuras comparadas con las que hoy vemos, se escudaban en lo que se llamaban proxies. Un proxy simple es algo a través del cual yo digo, bueno, yo me voy a mandar una macana, pero en realidad, como no quiero que quede mi dirección IP de mi domicilio pegada, me voy a conectar al domicilio de esa computadora y desde esa computadora voy a hacer la maniobra. Para cuando la investigación tenga que deshacer el camino, va a llegar a esa computadora, y si en esa computadora no hay suficientes registros de mi computadora, nunca va a haber un link entre esa computadora y la mía. Y mucho más, lo que hablaba Marcos Salte esta mañana, donde el acceso transfronterizo de datos. Esta computadora está en Argentina, esa computadora está en Bélgica, por ejemplo. Así que imagínense ya que esto, que es relativamente simple, es complejo. El ser anónimo hoy en día implica el uso de otro tipo de herramientas. Tor, Freenet, L2P2. Tor es la más conocida de todos, de Onion Router. El nombre ya indica qué es lo que hace, porque es un encaminador, un enrutador de tráfico, dirige tráfico a través de múltiples capas, es decir, haciendo honor a la cebolla. Es un servicio online, ¿sí? Es un software que cualquiera de nosotros hoy puede descargar. Está disponible para múltiples usuarios, es de código abierto, se puede usar tanto en celulares, en smartphones o en sistemas operativos móviles como en sistemas operativos de escritorio, en la gran mayoría de sus sabores y colores, y fue desarrollado por el Laboratorio Naval de los Estados Unidos en el año 2003, hasta antes de que esto sea liberado, ¿sí? Como software. El laboratorio lo utilizaba para permitir que algunos agentes de campo se comuniquen con otros de manera segura sin poder ser detectados. En el año 2003 pasa a manos de la EFF, ¿sí? Que es una de las organizaciones que representan a los usuarios y a la privacidad de los cibernautas en Internet. Y esa organización en el año 2005 se lo da a Tor Project, que es la ONG que hasta el día de hoy mantiene este proyecto funcionando y libre. Como le digo, es de código abierto, así que cualquier tipo de análisis que se pueda hacer o teoría conspirativa que se pueda tejer sobre cuánto hay de verdad en que el gobierno de los Estados Unidos no está detrás de esto y demás, es un software de código abierto. Como todo software tiene vulnerabilidades, está siendo permanentemente auditado, y cuando se encuentran vulnerabilidades hay procesos de remediación. Por supuesto que en ese ciclo de vida de una vulnerabilidad hay momentos en donde alguien podría conocer una vulnerabilidad de este software que le permita saber, por ejemplo, lo que este software protege, que es saber quién está detrás de la conexión, es decir, quién está o cuál es la dirección IP real de una conexión. ¿Qué es lo que hace este software y cómo trabaja? Primero y principal, lo usan miles de usuarios a nivel mundial. Este es el top 10 de los países. Dependiendo la porción de años, si uno toma solo el 2016, no estamos nosotros en el top 10, pero si tomamos desde el 2013 hasta el 2016, sí figuramos en porcentaje dentro del top 10 de los países que más lo usan. En Argentina, de hecho, lo usan más o menos 20.000 usuarios diariamente. Esta es un poco la curva de cómo se usa. ¿Cuál es el objetivo de este software? Primero y principal, garantizar la privacidad y el anonimato de quien quiera permanecer privado y anónimo en Internet. No tiene maldad en sí misma, es un software que sirve justamente para eso. Lo pueden utilizar, y de hecho lo utilizan un montón de periodistas que están bajo regímenes de censura para poder expresar la opinión más allá de las fronteras que limitan su expresión, su opinión. Lo utilizan fuerzas de la ley para investigar y que no nos hagan justamente lo mismo que nosotros hacemos, ¿sí? Análisis de fuentes abiertas. Hay sitios web muy conocidos que están de alguna manera bajo las manos del crimen organizado, que están siendo monitoreados por el crimen organizado para ver si hay algún tipo de agencia que los esté investigando en algún momento particular. Así que el uso que uno le dé a esta herramienta depende de uno y no de la herramienta en sí mismo. Su fin es noble.
el hecho de que se utilice con otros fines, lamentablemente pasa lo mismo con Internet, ¿no? Hoy lo decía Gabriela a la mañana, la pornografía infantil siempre existió. Internet de alguna manera permitió a aquellos que quieran utilizarla para distribuir pornografía infantil que lo hagan y que facilite un poco su acción.